Este espacio es para conectar con emprendedores de alto impacto. Aquí podrás disfrutar de increíbles historias de éxito, de cómo los emprendedores a través de distintas experiencias retadoras y grandes fortalezas han alcanzado el éxito y concretado sus sueños. Son personas que nos inspiran y nos llenan de valor. Bienvenidos familia al episodio número 37. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy controversial, pero que últimamente tengo mucho estas pláticas con conocidos, que es el tema de qué significa el hecho de emprender. Para mi punto muy personal de vista, el tema de emprender es emprender el viaje de tu propia transformación. Porque si a mí me preguntaran el tema de, Fer, remóntate hace unos años cuando emprendiste, veías venir el crecimiento que has tenido, veías venir los fracasos que has enfrentado, veías venir tantos retos. La verdad es que mi respuesta es que no. Nunca me imaginé, creo que uno emprende con un significado y una creencia y cuando estás ahí es totalmente otra. Y así es como decido desarrollar de Emprendedora Líder Empresarial, que es un programa de mentorías que tengo para ayudar a emprendedores a estructurar su modelo de negocio. Pero bueno, remontando al tema inicial, justo el eslogan de este curso es emprende el viaje de tu propia transformación, porque al paso de los años yo aprendí a identificar que para mí eso ha sido emprender. Emprendí el viaje en el que aprendí a liderarme primero a mí misma en tiempo, en propósito, en objetivo, en sueños, pero sobre todo y lo más importante es aprendí a ser congruente con mis valores, con mi esencia, con mi visión y sobre todo a dónde quería llegar. Y una vez que logré entender ese camino en mi persona, entonces ahora sí me sentí capaz de poder liderar a un equipo. Y aquí viene otro reto, porque ahorita lo dije muy rápido y muy sencillo, pero liderarte a ti es un tema transformacional más allá de lo que un día yo hubiera podido dimensionar. Por ejemplo, es enfrentarte a tus miedos, es enfrentarte a aprender a poner límites, es enfrentarte a tener conversaciones sumamente incómodas, es a desarrollar comunicación asertiva, inteligencia emocional, gestión del estrés, habilidades para poder tomar decisiones estratégicas, habilidades para poder tener gastos fijos altísimos y poder sobrellevarlos con el tiempo y sobre todo que sean sostenibles. O sea, una infinidad de cosas que fui teniendo que desarrollar tanto en terapia como en cursos, certificaciones, diplomados. Y una vez que lo pude aterrizar en mí, ahora hacerte responsable de equipos, porque todo fundador eventualmente empieza siendo todólogo, después vas desplegando el organigrama y vas creando puestos, pero al final del día tienes bajo tu responsabilidad un equipo que se está guiando no solo por tu visión, sino por tus valores, por tu esencia y por tu congruencia. Entonces, más allá de todo lo que un día quieras hacer crecer tu empresa, es cómo vas a generar esa autoridad con tu equipo para tú ser referencia. Dicen que ningún alumno aprende de un maestro que no admira. Entonces es ahí donde yo les comparto, si ustedes han vivido esto, que emprender el viaje de tu propia transformación es un viaje lleno de catarsis, lleno de retos, lleno de mucha satisfacción también y de conocer áreas de ti que incluso no conocías. Algo que me gustaría platicarles mucho es que en este viaje, que es como le estamos llamando en este episodio, yo descubrí tanto áreas de oportunidad que tengo que hasta la fecha trabajo, como por ejemplo el tema de poner límites. Me di cuenta que si no hubiera sido yo líder, a lo mejor me hubiera dado cuenta a nivel relación pareja, en otras situaciones de vida, pero el emprendimiento me permitió detectar esta área de oportunidad que yo tenía cuando estuve bajo el mando de guiar a un equipo, ¿no? Dije, Fer, no sabes poner límites, te duele muchísimo el tema de compartirle a alguien que a lo mejor se está desviando de los resultados deseados o que tuvo una conducta malintencionada, etcétera, porque me preocupaba más yo cómo lo iba a hacer sentir a la persona que por la corrección que iba a hacer como líder. Entonces ahí fue donde dije, Fer, te urge habilidades de gestión emocional, de comunicación asertiva, pues para estar a la altura de una responsabilidad como esa. Pero del otro lado, como ya sabemos, la vida es una dualidad, también me di cuenta que gracias a que emprendí, descubrí muchos talentos que tenía que no lo sabía y que a lo mejor la vida me los hubiera enseñado de otra forma, pero tuve el privilegio de encontrarlos emprendiendo, como mi poder de comunicar, lo mucho que me apasionaba guiar personas y generar un liderazgo transformacional. O sea, más allá de solo ser una empresa que busca un objetivo de facturación y de crecer,
Me di cuenta que me apasionaba, como todas, compartir este proceso de evolución, de convertirnos en mejores personas, de desarrollar talentos y habilidades de alto impacto y sobre todo cuestionarnos el desde dónde actuamos lo que actuamos en el día a día, ¿no? Hay una fórmula que me gusta mucho compartirles a todo mi equipo en tema de inteligencia emocional, que es pensamiento, emoción, reacción. Si nosotros aprendemos a educar a nuestra mente desde dónde pensamos, desde ahí parte todo un mundo, todo un universo de lo que le vamos a permitir a nuestras células sentir y por lo tanto cómo vamos a reaccionar. Entonces yo me di cuenta que en esta sencilla fórmula, cuando tú la entrenas y luego entrenas a otros a que la apliquen, te das cuenta que es una fórmula mágica increíble porque generas un control de impulsos, de temperamentos, de reacciones reactivas y entonces poco a poco comienzas a generar habilidades blandas para irte comunicando con muchísima más amabilidad, muchísima más bondad, pero con mucha firmeza, sabiendo poner límites. Entonces descubrí la forma en la que Fer se sentía a gusto de poner límites sin perder mi esencia, que al final del día mi esencia es con nobleza, con bondad, que me gusta apoyar, que entiendo perfecto que en los negocios hay ciclos de vida y que a veces dejamos ir personas que adoramos con todo nuestro corazón, pero que nos debe de alegrar muchísimo cuando deciden partir, emprender otro viaje y quedarte con la satisfacción de que ese tiempo que compartieron contigo pudiste sembrar distintas semillitas que van a ir utilizando a lo largo de su vida. Entonces, por eso es que quería dedicar un capítulo a esta frase que constantemente estoy reflexionando a lo largo de mis días, de cómo emprender es mucho más allá de tu proyecto de vida laboral. Para mi punto de vista es un proyecto personal y laboral que te encamina a un propósito más grande y que nunca imaginas que empezaste siendo una persona y esa persona va a evolucionar a otra completamente distinta. Y aunque sí, en el camino van a haber un montón de adversidades, vas a terminar por darte cuenta que cada situación que vives con un colaborador es un capítulo de tu vida para enfrentarte a situaciones que te van haciendo una mejor persona. O sea, no hay una sola persona en Ojo de Miel que yo diría, esta persona sí me hubiera encantado que nunca pasara por el camino de Ojo de Miel o de emprendedor y empresarial. Cada persona ha sido mi maestra de vida o mi maestro de vida a un nivel en el que o he aprendido cosas de su personalidad que he admirado muchísimo y he dicho, wow, qué bonito rasgo, qué bonita habilidad tiene, yo la quiero desarrollar porque creo que tendré un gran impacto en mi negocio por esto y por esto, así como también he descubierto todo lo que no quiero en mi vida. ¿Sabes qué? En la próxima entrevista quiero cuidar muchísimo esto porque no quiero volver a cometer este error de que una persona con valores tan fragmentables pueda estar dentro de Ojo de Miel porque ya vi el impacto que puede generar sobre el resto del equipo. Entonces, pero realmente son aprendizajes que si no los hubiera vivido, ni siquiera hubiera tenido yo la retención de conocimiento que tuve en un buen libro. O sea, creo que muchas veces necesitamos experimentar, vivir, arriesgarnos para poder dar ese salto cuántico de madurez que necesitamos. Por ejemplo, en una ocasión estaba leyendo justo de esta sección, ¿no? De que muchas veces las personas se arrepienten de haber vivido una u otra situación, pero esa situación es la que las hace ser las personas que son hoy en día. Justamente yo así me siento, de verdad he pasado por procesos bien dolorosos y bien complicados, pero que hoy en día, cuando me vuelvo a enfrentar a una situación así de difícil, yo noto cómo hasta mi cuerpo reacciona diferente. Mi gestión emocional y hasta metabólica, ya ven cuando algo te estresa muchísimo, cómo te duele la panza, afecta tu ciclo del sueño, no puedes dormir bien, hay alimentos que te caen mal porque estás pasando sobre una situación súper difícil. Yo me he dado cuenta que he generado incluso una gestión metabólica de que ya mi cuerpo ni siquiera reacciona con la misma intensidad, ya regulo más ese control emocional y puedo mantenerme en un equilibrio mucho más armonioso, claro, siempre acudiendo a terapia y a las herramientas que necesito, pero a lo mejor alguna situación que en el pasado me destruyó anímicamente, ahorita a lo mejor la traspaso igual con mucha preocupación, a lo mejor con un poco de ansiedad, pero ya no tengo que hacer una pausa en mi vida para recuperarme y poder continuar de esa situación que viví. Entonces es ahí cuando me detengo a agradecer muchísimo y decir,
honro cada situación por la que he pasado al emprender, agradezco cada persona que o me ha sumado o me ha restado en la vida, porque gracias a eso el día de hoy soy lo que soy. Muy bien, entonces ese es un poquito como el contexto que les quería yo compartir de cómo he vivido mi proceso de emprender. Y ahora, yéndonos a lo racional, eso es como cómo lo he vivido a nivel emocional, temperamental, ¿no? Pero a nivel teórico hay toda una historia que me gustaría compartirles. Yo comencé siendo una emprendedora con cero conocimiento respecto a cómo se crea una empresa. ¿Por qué? Porque yo estudié licenciatura en nutrición y ciencia de los alimentos. Entonces realmente mi pasión desde los 14 años, ya lo he contado en otras cápsulas aquí por YouTube, desde los 14 años he tenido distintos emprendimientos y he vendido joyería. Comencé revendiendo y después transité a crear mis propios diseños. Pero fuera de vender, no es como que yo tenía las grandes habilidades de cómo se generaba un negocio y fui aprendiendo sobre la marcha. No les voy a mentir, hubo muchas veces que acerté, pero muchas veces también tomé muy malas decisiones. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que a lo largo de varios años yo fui documentando qué procesos sí me servían. Y una vez que fui documentando esos procesos que sí me servían, llegó un punto que fue hace más o menos 2 años, que me di cuenta que era toda una metodología de cómo estructurar un modelo de negocio, porque lo fui haciendo a lo largo de 7 años, que fue el periodo en el que fui estructurando mi negocio de ojo de miel, que es joyería artesanal. Entonces, cuando me doy cuenta de esto, acudo a un despacho en el que ayudaban al crecimiento de negocios, les enseño mi metodología y me dicen, oye, esto está increíble, lo tienes que dar de alta en Indautor. Entonces, doy de alta la metodología en Indautor y es ahí cuando comienza el segundo y uno de los viajes más emocionantes que he vivido a lo largo de mi vida, que es el comenzar a ser un puente de ayuda para muchos emprendedores de cómo emprendan con menos miedo y menos incertidumbre y que lo hagan con herramientas y mucho conocimiento para que puedan tomar decisiones más estratégicas. Y aunque la vida aún así les va a presentar adversidades porque todo mundo lo necesitamos para crecer, es muy diferente cómo te enfrentas tú a la vida con conocimiento y tu poder de resolución hasta el tiempo en el que resuelves, a cuando te sientes completamente perdido y no sabes ya ni a quién recurrir y te sientes como en la cuerda floja de bueno, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Entonces, por eso creé la metodología de Emprendedora Líder Empresarial, que es una metodología que a través de 7 bloques estratégicos se puede estructurar cualquier modelo de negocio, no tiene que ser únicamente joyería. Y esto lo puedes hacer porque las bases todo mundo las necesitamos. Ya en estrategias comerciales se puede diversificar muchísimo en el tipo de audiencia al que le hablas, cómo lo comunicas, todo eso sí se puede diversificar según el giro de negocio y ahí no aplica igual para todos. Pero en cuanto a la estructura de cómo crecer un negocio y hacerlo sostenible con el tiempo, sí o sí es de Emprendedora Líder Empresarial, porque todos necesitamos en algún punto crear equipos ganadores que vayan sobre tu misma visión. Todos en algún punto necesitamos aprender a delegar. Todos en algún punto necesitamos aprender a costear productos y servicios. Todos en algún punto necesitamos entender nuestra administración. No puedes expandir o crecer tu empresa si no tomas decisiones inteligentes en base a números. Todos en algún momento necesitamos saber técnicas de feedback para poder comunicarnos y guiar o corregir de forma apropiada a un colaborador. Todos necesitamos conocer hacia dónde va la empresa para crecerla. Todos necesitamos saber acerca de ventas, cómo hacer un cierre de ventas exitoso, cómo aprender a comunicar de forma clara y generar autoridad. También necesitamos aprender a crear contenido porque hoy en día estamos en la era digital y también necesitamos hacer procesos para unificar lenguaje y eventualmente poder empezar a delegar de forma estratégica. Entonces, por eso les digo, esta metodología está basada en todos esos puntos claves que sean lo que sea que hayas emprendido, lo necesitas. Y actualmente voy en la 3ª generación. Ha sido un viaje increíble el hecho de que los emprendedores me permitan acompañarlos en este proceso y el ver cómo generan un antes y un después como en su momento yo lo generé en Ojo de Miel. Yo de forma muy personal les comparto que Ojo de Miel llevaba 3 años y medio más o menos, cuando yo apenas decidí empezarlo a estructurar. Por distintas situaciones de la vida me vi en la necesidad de como... Ahora sí que me estaba desviando, yo quería ir a Vallarta y estaba agarrando carretera Chapala, entonces tuve que ponerme a reestructurar y fue sumamente pesado y fue un proceso de muchos meses,
porque es muy diferente empezar las cosas bien desde abajo con cimientos fuertes a hacerlo ya en una etapa en donde el proyecto ya está muy avanzado, hay muchos colaboradores, la operación no puede parar. Entonces yo ya tenía en este momento 5 sucursales, 30 colaboradores, y regresarme a reestructurar desde cero para generar un futuro de la empresa mucho más sano, con mucha más visión, con mucho más crecimiento, fue verdaderamente todo un reto. Entonces a mí actualmente, si me dijeran, Fer, ¿qué te apasiona? Es este acompañamiento con los emprendedores de cómo vayan guiando su negocio hacia un éxito sostenible con el tiempo, que creo que es ahorita lo más difícil. Estamos en la época de la viralidad, donde estamos a un TikTok de hacernos virales, a un Reel de hacernos virales, y cada vez hay más emprendimientos que crecen a una velocidad exorbitante, pero como crecen a esa velocidad, únicamente van apagando fuegos y no crecen con estructuras sostenibles. Entonces, para mí, generarles ese acompañamiento, el decirles, ok, sí, entiendo que te tienes que subir a la ola de la viralidad y tienes que crecer, pero ve estructurando, a medida que puedas, ve estructurando para que esto eventualmente no estés sosteniendo una torre de edificios en 2 patas, que cuando menos te des cuenta eso te vaya a tambalear, o que cualquier temblorcito de la vida, que puede que sea nuestra analogía de alguna adversidad, que cualquier temblor haga que se te derrumbe todo lo que con tanto esfuerzo construiste. Entonces yo les diría, vamos generando los 4 cimientos para que el día de mañana, si construyes un piso, 2 o 12, sea igual de sostenible tener 12 pisos que tener un piso, porque hay una estructura y hay una solidez que te respalda. Entonces, pues bueno, me encantaría que me platiquen ustedes cómo han vivido su proceso de emprender, en qué etapa consideran que están, son emprendedores emergentes que apenas tienen la idea y van a comenzar, o ya empezaron sus primeras ventas, o ya son microempresarios y quieren migrar a empresa. Platíquenme un poquito, la verdad es que a mí este tema es un tema que me fascina. Y pues bueno, gracias por llegar al final de este capítulo. Si te gustaría que te platique un poquito más acerca de emprendeduría empresarial, próximamente estamos por aperturar una generación que es 9 y 10 de octubre. Es en Guadalajara, es de forma presencial. Vienen ponentes increíbles, siempre trato de contratar a gente con muchísimo expertise para que sumen cada uno de los bloques. Yo les doy la metodología de cómo estructurar un modelo de negocio, pero siempre llevo 5 temas extras que son los que aportan los conferencistas. En esta edición va a estar Emilio Antum, Rick Serna del programa Rodri y Rick, va a estar también Milena Sandoval, Lorena González, Rafa Rojas. Rafa Rojas es un mentor de aceleración de modelos de negocio. Lore González es una experta en comunicación, en los 3 tipos de comunicación: 1 a 1, en tarima, o sea, cuando quieren ser conferencistas, y frente a la cámara, por si te da miedo comunicar, necesitas habilidades de comunicación. Milena es experta en muchas cosas, pero principalmente les va a estar compartiendo cómo generar más ventas y hacer cierres con impacto, siempre y cuando siempre estés conectado con tu esencia, con tus valores y con lo que eres. Rick Serna les va a estar compartiendo muchísimo acerca de creación de contenido, es una persona sumamente viral. Emilio Antum también es una persona que constantemente está haciendo introspección con su persona, le gusta mucho el tema de autoconocimiento, pero a la vez se ha destacado mucho en el tema de creación de contenido. Entonces él nos va a compartir cómo a través de conectar con tu esencia puedes crear algo que ayude a las personas a transformarse y a encontrar un propósito más grande. Entonces, pues me parece que el curso está brutal, o sea, es una expansión de conocimiento, de crecimiento personal, de herramientas, de habilidades, pero también un espacio muy enriquecedor de que hagan networking, conozcan gente increíble, generen proximidad. Yo siempre le apuesto muchísimo a la proximidad. Nada como generar relaciones de alto impacto que después puedan hacer alianzas comerciales y se ayuden a elevarse y crecer en conjunto. Entonces, pues si te gustaría ser parte, si te gustaría sumar esta experiencia en tu viaje de emprender, estaré muy feliz y muy agradecida que me permita ser parte. Si tienen alguna duda, si quieren informes, escríbanme en ferleon.mx o en el número que les voy a dejar aquí en pantallita. Aquí es el número de atención al cliente y pues nos vemos el 9 y 10 de octubre. Gracias por tu tiempo y gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos.